Bueno, hola, hola. ¿Esta Miranda? Sí. Sí. Bueno, gracias Sol, gracias Bárbara. Gracias por venir a todos. Somos Oligatega. Antes nos llamábamos Oligatega Numeric, así que cuando en un momento sacamos Numeric y no solo quedó el nombre de Oligatega, lo simplificamos. Que ya era bastante difícil de nombrar, así que bueno, hicimos un recorrido estos días por todo el trabajo. Va a ser imposible que mostremos todo el trabajo porque trabajamos desde el año 1999. O sea que desde el 99 ahora venimos haciendo muchas cosas, todos juntos, algunos por separado. Te va a ser muy difícil ver todo. Entonces nos juntamos, hicimos una selección de algunas cosas y hicimos como 3 grupos de como tres pilares para poder ir viendo las obras y no ir viéndolas de una manera temporal. O sea, no las vamos a ver, primero hicimos esto, después esto, sino que encaramos la idea con 3 temas principales y entonces hay obras que van a confluir en distintos tiempos, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, está perfecto. Yo soy, bueno, no nos presentamos. Yo soy Alfio. Sí, Alfio de Mestre, Maximiliano Bellman, Mateo Amaral y bueno, Mariano Giró. Ahí está. Una de las cosas que estuvimos charlando, que como vamos a hacer 4 y tenemos 2 micrófonos, y además de que por lo general nosotros tenemos como unas estructuras fluidas entre nosotros, les proponemos que para que esto no sea una charla monótona y solo de no sé, pasar fotos y hablar, es que en cualquier momento, cuando cualquiera de ustedes quieran, nos puedan preguntar algo, o si quieren sumarlo, digo, tratemos no sé, qué sé yo, por ahí no sucede, pero por lo menos para llevarlo eso a no sé, que hasta con la lluvia que ayuda, como si estuviésemos todos charlando acá y conversando. Después un poco como para seguir lo que Alfio decía y aportar un poco más, que es que empezamos sí hace bastante tiempo, pero quizás una de las cosas que nos resultó interesante en todo este recorrido, que tiene muchas etapas y diferentes instancias, pero creo que siempre nosotros intentamos de buscar formas de creación colectiva, de interacción entre los intereses y las diferentes ideas y los cerebros de cada uno, con mejores y peores resultados, pero siempre con esa búsqueda. Al ser tantos años hay como diferentes etapas y ya también después de mucho tiempo hemos también hecho bastantes, no sé, muestras de nuestro trabajo y todo, pero también una de las cosas que encontramos es que siempre se hacía como una línea de tiempo y esta cosa de empezar y por lo general sucedía esto de que los primeros trabajos arrancás la charla y al final terminás con los últimos así súper acelerados. Así que más o menos eso. Bueno, nos conocimos en la escuela de arte, menos mate, que casi que sí, parecido, pero tampoco es como la súper anécdota. Pero sí de forma orgánica empezamos a trabajar juntos y terminamos haciendo un montón de cosas. Que creo que quizás lo más interesante que tenemos desde nuestro trabajo, y esto otra vez lo mismo, van a ver que entre nosotros nos vamos a contradecir o incluso, no sé, no estamos todos de acuerdo en lo mismo. Entonces esto es un momento en el que ustedes van a ver esas cosas. Claro, pero una opinión, creo que lo mejor que podemos aportar es esta experiencia colectiva y tratar de transmitírselas. Claro, empezamos en un momento en que la Argentina, en el 1999, 2000, 2001, empezábamos a tener ya empezamos a formar un grupo establecido, ya éramos un colectivo de artistas, todavía no se llamaba colectivo de artistas, no existía tal cosa. Había grupos de arte que hacían cosas y que todos hacían una parte de la obra y después juntaban todo eso y la mostraban y hacían una exposición. Nosotros empezamos a trabajar de una manera distinta. Una de las cosas que pasó fue que
la crisis del 2001 nos dejó en un lugar bastante frágil a todos, económicamente y también un poco emocionalmente. Nos sentíamos como bastante indefensos en relación al mundo del arte contemporáneo, que tampoco era tan fuerte en ese momento. Y entonces empezamos a trabajar en colaboración, en grupo. Y entonces no había un director, no había una persona. Siempre decimos que es muy distinto al cine. Este tipo de trabajo que hacemos es muy distinto al cine o al teatro o a la danza, donde hay 3 o 4 personas en un grupo de 50 que saben lo que está pasando, y después hay un montón de otras personas que siguen órdenes o siguen una especie de guión, pero la verdad es que no saben bien lo que está pasando. Entonces nosotros empezamos a trabajar de una manera horizontal, en donde todos participábamos de todas las obras. Ahora después vamos a ir viendo algunas obras donde, para ejemplificar este tipo de cosas, esto es un primer taller que tuvimos ahí en el 2001. Otro de los integrantes es Leandro Tartaglia, que después en el 2006 se fue del grupo. Y bueno, empezó a pasar esto, ¿no? Que había una manera de trabajar horizontal, donde todos hacíamos todos. Un ejemplo de esto eran unas pinturas que empezamos a hacer, formato de 1 metro por 50, no sé, y todos pintábamos esa pintura. Y venía alguien y pintaba algo, y después venía otro y tapaba eso que habíamos pintado el otro, y venía otro y tapaba eso. Y entonces hay una acumulación de pinturas, cosas que no, digamos, en la academia, cuando estudiamos en la Pueyrredón, era impensado que alguien hiciera algo así, que alguien viene y te tapa lo que vos hiciste. Era como, espere, ¿qué está pasando? Bueno, ese tipo de mecanismos empezamos en principio fue como un juego, pero en un momento empezamos a darnos cuenta de que eso era algo valioso, y era algo de la inteligencia colectiva de la que se habló después. Era como, figúrense que no existía. Algo que estaría bueno contar es que nosotros empezamos a trabajar antes de proponernos armar un grupo. No es que hubo un plan y dijimos, bueno, armemos un colectivo y veamos qué podemos hacer o qué nos sale, sino que nosotros nos juntábamos, cada uno hacía sus proyectos o sus cosas, y colaborábamos un poco espontáneamente en lo que aparecía, y compartíamos mucho tiempo de ocio también juntos. Estábamos prácticamente todo el día juntos haciendo cosas, y fue ocurriendo espontáneamente que empezamos a colaborar cada vez en grupos mayores. Y una amiga nuestra, que es un poco nuestra madrina, que estaba en ese grupo y se dio cuenta de eso, nos dijo, esto que está pasando entre ustedes en el momento en que no piensan que están haciendo obra, que no piensan que están haciendo arte, sino que están un poco jugando, un poco interactuando, esto es muy interesante para mí, y es algo que no se ve tanto, y que estaría bueno que le presten un poco más de atención y le den un poco más de forma, ¿no? Y así ella fue la que nos propuso la primera muestra. Es Flavia Darín, era parte de ese grupo, y nos propuso la primera muestra, en la que le pusimos un nombre al grupo e hicimos una obra formalmente juntos, ¿no? Que era un video en el cual salimos en un auto a buscar gatos por la ciudad e iluminarlos con rayos láser y objetos para reflejar ese rayo, y después nos paró la policía. Fue como toda una especie de aventura grupal, pero fue la primera vez que hicimos nos juntamos con el propósito de hacer una obra para esa muestra. Entonces Oligatega surgió un poco no de un proyecto de arte, sino de una comunidad de gente que estaba trabajando, haciendo arte sin un objetivo claro, y fue un poco rescatado por un artista con esa idea de que el trabajo colectivo tenía un plus que no tenía el trabajo individual de ninguno de nosotros, ¿no? Tenía algo, una extrañeza o una cosa un poco más específica, que el trabajo, digamos, nuestro trabajo era el trabajo de un estudiante de arte de 20 y pico de años que estaba haciendo sus primeros experimentos. Pero las cosas que hacíamos juntos eran un poco más extrañas que eso, eran diferentes. Por una cuestión un tanto caótica, pero resultó bien, porque la primera muestra que hicimos, si bien no fue tanta gente, tuvo bastante repercusión y nos permitió seguir trabajando. A partir de eso armamos un taller juntos
Y el espacio de trabajo común es muy central en nuestra obra, el juntarse a trabajar todos a la vez sobre un objeto, sobre un dibujo, sobre una pintura, sobre una idea. A veces son simplemente bocetos, pero ese compartir el espacio surgió de un trabajo casi accidental. Bueno, lo que creo que después sucedió, una vez que esta cuestión accidental que dice Maxi y esta cosa que que estaba sucediendo y probablemente no lo estábamos viendo hasta que no vino Flavia y después Roberto y nos empezaron a señalar de cosas que estábamos haciendo y que nosotros nos salía así como una cuestión medio natural, y también hay una cuestión bastante como de emergencia de la situación de crisis. Se dio que había un montón de proyectos autogestionados, de colectivos, de diferente índole. Me acuerdo que en esa época estaba el Proyecto Venus. Nosotros éramos como una especie claro, como una especie de... Este es el ejemplo perfecto de lo que... sí, claro, perfecto Bastante entre comillas, imperfecto. ¿no? O sea... Sí, creo Sí, que pero exacto. En el había sentido de que era como... Exacto, bueno, eso, de lo colectivo, del intercambio. Pero lo que sucedió es que a partir de que seguimos trabajando, cuando empezamos a ser conscientes dijimos, bueno, entonces, ahora que lo estamos viendo, podemos empezar a investigar en procesos colectivos de creación. Sin tanto de que somos re buenos amigos, nos llevamos bárbaro y a todos nos gustan más o menos las mismas cosas. Porque después vamos a hablar un poquito de nuestras imágenes y nuestra, no sé, ¿cómo habíamos dicho? No se acuerda. Nuestro imaginario. Nuestra mitología y todo eso. Pero bueno, ahí es donde empezamos a tratar de hacer ejercicios, creo que fue ya enseguida, en las primeras, ejercicios en los que trataran como de desvincularnos a cada uno como artista de nuestra propia imagen, nuestro ego, y ego en el sentido no de que genial que soy, sino de ver reflejado en el trabajo o sea, que eso que estamos haciendo, que se vea un poquito más lo mío que lo de Mate o qué sé yo. Entonces empezamos a hacer ejercicios, hicimos todo un montón de ejercicios que nos fueron llevando a obtener imágenes que incluso no supiéramos quién se estaba encargando de qué. Como, Sí, eso es como un descubrimiento de nuestra forma de trabajo colectivo que nos resultó muy liberadora, esa forma de trabajo, porque como artista, uno de los grandes problemas que todos los artistas se enfrentan es la relación del quién soy yo y qué es la obra y hasta dónde llego yo y hasta dónde llega la obra y si me identifico o no con lo que hago y si a alguien le gusta la obra también le caigo bien yo, o de todos esos mambos que aparecen mucho en la escuela, sobre todo con los alumnos, ¿no? Que a veces una crítica a un trabajo que podría ser algo súper positivo se vuelve algo terrible y un drama, y que es algo que los artistas aprenden a superar con el tiempo y a darse cuenta de que una cosa es otra cosa es el trabajo que hace, otra cosa es lo que a uno le pasa con el trabajo que hace. Al hacer un proyecto colectivo eso se vuelve muy evidente, porque el trabajo es una autoría colectiva, entonces en un punto no le pertenece a nadie y en otro y también le pertenece a todos, ¿no? Como todos nos hacemos cargo de ese trabajo, pero a la vez no nos identificamos totalmente. Siempre Claro, sí, está la mano de déjame que otro, diga está algo. la mirada de otro atravesándolo. Nos pasaba también que había todo un circuito de galeristas y un circuito de museos en donde nos era bastante difícil acceder como artistas que recién arrancábamos. Entonces éramos cuatro personas encarando a un coleccionista o a un galerista. Eso nos ponía en un lugar de poder, un lugar muy interesante porque parecía que la teníamos muy clara, ¿no? Y nos encarábamos a cualquier persona y éramos cuatro. Y tipo, no estoy acostumbrado. Cuatro personas que piensan que están del mismo... No son cuatro personas que se juntaron para hacer una muestra, sino es un colectivo de artistas. Tienen mucho más peso y mucho más profundidad que otras cosas. Esta muestra que estamos viendo fue una de las... uno de los ejercicios para poder establecer ideas, ejes para las muestras. No queríamos que hubiera una palabra, no sé, las nubes, y entonces íbamos detrás de eso, como en general habíamos hecho, como hay un concepto, entonces después desde el concepto se baja una obra. Queríamos que se diluyera un poco eso, y entonces armamos un chat. Era de épocas en donde no existía ni el Facebook ni nada de eso, solo había un Messenger,
donde le podías poner un nombre cualquiera al Messenger, le podías poner un nickname cualquiera. Entonces pusimos todos el mismo nickname y empezamos a hacer conversaciones de horas y horas en donde todos decíamos cosas y charlábamos con nosotros mismos, y al final nadie sabía bien quién había dicho qué y quién estaba contestando a qué. Entonces era un ejercicio como muy, muy interesante para poder diluir un poco las individualidades y poder entrar en un mundo de una constelación propia, de donde nosotros éramos, como decía Maxi, éramos artífices de esto, pero empezaba a haber otra instancia más, un poco más grande. Después en el futuro eso se convirtió en varias muestras, en 2 o 3 muestras, y le pusimos un nombre. Esa entidad, había una entidad que aparecía o que se manifestaba cuando todos estábamos medianamente de acuerdo o no, o estábamos completamente... Y fue esta muestra que fue en el Museo de Arte Moderno, y usamos ese chat, esa técnica para generar las ideas que después terminaron de alguna manera, que no me acuerdo cómo fue exactamente, pero terminaron en esta especie de monstruo que tenía un micrófono. Acá, a ver a dónde se ve el micrófono. Acá tenía un micrófono y tenía un parlantito en el lado de adentro en donde se escuchaba ese chat que habíamos tenido entre nosotros con estos, claro, una voz sintética que relataba estas múltiples voces, todas estas voces que era una de cada uno de nosotros, sin saber de cuál, lo repetía a través de ese micrófono. Y a la vez ese mismo texto de alguna manera dio a generar todas las imágenes que se veían, que pintamos en la pared, en un friso. Creo que una de las cosas interesantes del proceso es que una de las reglas que habíamos puesto en el momento en que... Porque nos surgió hacer una muestra y ya estábamos en pleno proceso de este tipo de investigaciones, y entonces nos poníamos bastantes reglas que podían cumplirse después o no. Pero una de las que me parece que me acuerdo que era muy interesante, que nos resultó bastante... que resultó, es que nos habíamos funcionó, que nos habíamos propuesto que no se podía hablar sobre materialidad. Entonces teníamos una muestra nueva para hacer, que es 2 muestras antes de esta, que era, bueno, vamos a hacer diferentes procesos para discutir y hablar sobre lo que vamos a hacer, pero no se puede hablar sobre materialidad. Si alguien decía, ¿y si ponemos unos tachos de basura? No. Si pintamos no. Se tiene que hablar de cualquier cosa prohibido, menos de prohibido. Materialidad. Y la materialidad va a surgir sola. Entonces, nos la pasamos bastante tiempo. Fue bastante estresante también porque... haciendo los chats, caminando por una plaza, hablando, no sé, haciendo cualquier cosa, pero nadie podía decir qué es lo que iba a haber adentro de esa sala. Entonces, eso nos dio un texto enorme con sensaciones, ideas, no sé, cosas cercanas a la poesía, letras de canciones. Estábamos buscando un poco el camino opuesto a lo que habíamos hecho antes también, porque veníamos partiendo de la materialidad siempre en los trabajos anteriores. Siempre poníamos un soporte y trabajábamos sobre ese soporte, o poníamos un material y trabajábamos todos con ese material. Y cuando nos invitaron a esa muestra, que era cuando inauguró Conex, el centro cultural, que hasta ese momento era una especie de fábrica abandonada y lo transformaron en centro cultural, en la muestra inaugural nos pidieron una instalación. Y como ejercicio, nosotros estábamos en la beca en ese momento, ahí están las fotos, en la beca Cuitca. Como ejercicio nos planteamos hacer el camino opuesto. En vez de ir de la materialidad a la construcción de la obra y después pensar de qué se trataba, dijimos, tratemos de ir hasta el punto más abstracto de qué es lo que queremos hacer, y desde ese punto abstracto bajemos a una materialidad al final, como última instancia. Y en ese chat o en esos diálogos que fuimos teniendo, fuimos rescatando qué imágenes aparecían, como viendo cuáles eran las imágenes recurrentes en esas discusiones que teníamos. Y la imagen recurrente que quedó finalmente era una imagen de humo. Terminamos pensando en humo, niebla, objetos adentro del humo, objetos adentro de la niebla. Sí, cosas que no se pueden ver, algo que está velado, espejos empañados. Y que a la vez era una analogía del mismo proceso que estábamos haciendo, porque nosotros estábamos como tratando de llegar a una idea desde la confusión total y sin darle un cuerpo. Por eso llegamos a esa imagen, que es una imagen
desmaterializada, ¿no? Como el humo o vuelta a partículas, una materialidad vuelta a partículas dispersas en una atmósfera y con algo adentro que no se sabe lo que es. Como que terminamos haciendo una ilustración de lo que nos estaba pasando a nosotros en nuestro proceso de trabajo. Claro, en ese momento estábamos en la beca Cuitca, que fue un momento muy interesante para nosotros. Primero porque no teníamos taller en ese momento y Cuitca nos dio durante 3 años un taller, tomen la llave chicos, hagan lo que quieran. O sea, era un taller grande para lo que veníamos teniendo nosotros. Era un taller muy, muy lindo y rodeado de un montón de artistas súper interesantes. Estaba, no sé, Diego Bianchi, Matías Dubil, Flavia Darín, en ese momento Cecilia Zarkovich, Gastón Pérsico, Diego de los Brandazza y Aduris. Era como un crisol de un montón de gente que estaba laburando, haciendo muchas cosas y tuvimos una oportunidad de tener mucha libertad para hacer un montón de cosas que no hubiéramos tenido. Teníamos un poco de guita para materiales, teníamos un espacio que no era de nadie. O sea, también reafirmó todo eso que veníamos teniendo, ese tipo de trabajo colaborativo que veníamos teniendo para taller, pero con un lugar físico. Entonces fue bastante interesante poder tener la libertad de hacer algo en un lugar propicio para eso, ¿no? Teníamos clínica durante todas las semanas con Cuitca y entonces también ahí pudimos como empezar a entender que todos esos procesos de trabajo eran como muy ricos, ¿no? Iban quedando muchos conceptos y muchos ¿cómo se dice? Muchas construcciones conceptuales que nos dieron después mucha tela para cortar durante varios años. O sea, pudimos empezar a tener como una propia mitología de nosotros, eso fue como súper interesante. Ahí estamos viendo las fotos un poco de las fotos de lo que pasó en Conex, pero también eso también eso desembocó en una muestra que nos invitaron a hacer en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, que hubo varios artistas también, entre ellos estaba León Ferrari, y ahí está el sótano, se ve el sótano del Colón, y entonces ahí también hicimos una performance con sonido. Ya a esta altura todas las muestras que hacíamos, todas las obras, tenían un grado de técnica y de tecnología bastante complejo, no quiero decir avanzado, y peligroso porque también. Eran cosas medianamente peligrosas. En el Conex habíamos puesto una cosa que se podía incendiar, o sea, eran todas cosas muy al borde, ¿no? Como lo trash en el sentido no de la basura, sino lo trash en el sentido de objetos usados de una manera bastante al borde, ¿no? No eran cosas demasiado ensayadas. Y en el Colón, bueno, tuvimos una especie de bajada de todo eso, hicimos una performance con sonido y con video, había de todo, ¿no? Había sonido, música, video. Bueno, nos dimos cuenta que, por lo menos para esta presentación, nos parecía interesante dividir en 3 instancias los trabajos que hicimos este tiempo, en el que, a ver si me acuerdo bien, eran las instalaciones, que son trabajos que hicimos, performance, objetos e instalaciones. Muchas veces incluso no hace falta, ¿no?, que uno lo aclare, pero son conjuntos en los que tienen intersecciones y abarcan varias de esas cosas. Pero por lo general muchas veces nos dedicamos a intervenir espacios, otras veces a hacer performance. También teníamos un colectivo, un grupo de música Rondamones, que se llama Rondamones, pero también era bastante cercano a la performance. En este momento ahí estamos doble, porque era una muestra en que invitaban a un artista visual y a un músico, y en este caso fuimos Rondamones y Olegatega, que éramos los mismos. Entonces, más o menos fuimos como ordenando todos los trabajos en estos grupos. Quizás estos de toda la etapa del enorme, que son estos cubos con humo, están cercanos por el lado de las instalaciones,
También hicimos mucho estas instalaciones en las que no se podía ingresar, sino que se veía a partir de una pantalla y adentro estaba todo lleno de humo. Pero estos sí estuvieron combinados con performance. Está la del Ditela, ¿no? ¿Esa está? ¿La tenemos? Sí, porque en realidad también esta que vimos ahora y la anterior que vimos en Conex era parte de una serie que habíamos llamado El Enorme y que la fuimos haciendo durante la primera obra del Enorme fue en el Conex, y esta, que fue creo que la última o una de las últimas, fue, no, pero digo año. 2008. La primera fue 2004 y la otra 2008. La primera fue en el 2004 y la última fue como en 2008. O sea, fue un montón de tiempo que fuimos trabajando sobre la misma serie de obras, que era como nosotros lo pensábamos o lo entendíamos como una especie de película en la que cada escena era una instalación o una performance, como una película desarmada en espacio y en tiempo. Sí, lo pensábamos como escenografías muchas veces a las instalaciones, eran como la escenografía de una película que no se filmaba, sino que solo hacíamos la escenografía y íbamos, hacíamos una performance ahí, actuábamos, sacábamos algunas fotos y lo veía alguna gente que estaba ahí en vivo, pero después no quedaba un registro cinematográfico de eso, ni pasaba a otra instancia. Terminaba ahí y después hacíamos otra. Y hicimos unas 7, 8 de esas instalaciones. No sé, porque los nombres no eran sucesivos, entonces no sé, creo que hicimos... Algunas se perdían 5, también, otras no se llegaban a hacer. Muchas veces, como todo el tiempo estábamos haciendo proyectos para diferentes espacios, a veces no se concretaban, entonces había partes de la película que no se hacían directamente. Y nos gustaba esa idea de que es una escena que se perdió, como pasa o pasa muchas veces en las películas que se producen, que quedan fuera de la edición y tal vez se agregan después, mucho tiempo después, en una versión extendida o algo así. Y bueno, esto era tenía ese como cine, pero de una manera, de un costado extraño. A mí, por lo menos a mí, era una de las cosas que más me interesaba, como encarar el cine del costado, por atrás, porque en realidad nos hubiera encantado producir una película, pero nada, era demasiado complicado y de hecho participamos en algunas películas y trabajábamos con gente de cine y en equipos de cine y era justo esa lógica la que no queríamos era lo opuesto, ¿no?, a lo que nosotros queríamos hacer, en cierto sentido. Queríamos desarrollar un tipo de trabajo que esté basado en el cine pero que fuera otra cosa. Y sobre todo en ese momento nos interesaba generar sistemas de narración no convencionales, ¿no? Así como ese chat o esa idea de llegar a una instalación sin hablar de la materialidad. En esa época estábamos investigando maneras de narrar sin utilizar los medios convencionales, ni escribiendo un libro, ni haciendo una película, ni haciendo una canción, ni pintando una pintura, sino buscando formatos híbridos, cosas intermedias, mutaciones. Sí, los puntos de vista también. Empezó a haber una predilección por ver cuál era el punto de vista en el que el espectador se iba a poner. Nosotros empezamos a tener como esa mirada de quien hace cine o quien es el camarógrafo, que se ubica en una determinada manera, y nosotros queríamos que los espectadores tuvieran esa sensación de poder estar en un punto preciso, no entrar a una instalación y recorrer toda la instalación o como si estuvieran recorriendo una escultura alrededor, sino poner a los espectadores en un punto determinado. Y eso entonces hizo que empezáramos a tener como dispositivos para poder hacer eso. En algunos momentos poníamos un punto de vista en donde la persona tenía que meterse. En esta muestra que hicimos en el Centro Cultural San Martín, la persona se tenía que meter adentro del casco donde había una cámara intervenida. Entonces el punto de vista principal era un punto de vista muy acotado, o sea, la persona veía como si estuvieras mirando por una mirilla, estuvieras mirando por un video
se podía ver también la instalación por otros lados, pero la idea nuestra era acotar el punto del observador, ¿no? Y eso se empezó a repetir en varias obras y fue como cada vez puliéndose más y desembocó en una de las que para nosotros es la mejor la mejor obra que hicimos o la que más nos representa, por lo menos. Pensaba que está de desacuerdo. No sé qué parece. Que es una mesa que hicimos que se llama Tren Fantasma, en donde había un dispositivo que estaba... Es la primera obra de video en vivo que hicimos y que en realidad y que vimos nosotros acá en Argentina. O sea, vimos muchas cosas, pero es una obra que es un dispositivo que está haciendo un video en vivo y eso era algo que para nosotros era como muy, no sé, muy fantástico, que tenía que ver con el mundo de la ciencia ficción y de una narración muy, muy particular. Entonces el dispositivo era un tren que tenía en la punta del tren una cámara inalámbrica que iba recorriendo todo ese escenario, y entonces lo que veías vos era una pantalla afuera de la obra, toda esta mesa estaba cubierta con una cúpula, y entonces lo que veías vos era el punto de vista de la perspectiva del tren dando vueltas ese era el tren, ahí se ve la batería. Era una obra muy compleja porque tenías todo el tiempo que estar poniéndole baterías nuevas a la cámara para que todo el tiempo transmitiera para afuera, porque se quedaba sin batería a las horas y se dejaba de ver. Entonces era como, digo, que es una obra especial. Hoy no tendría ninguno de esos problemas ni con las cámaras inalámbricas, bueno, pones un celular. Por eso y digo que está, en ese momento era una obra como muy novedosa en un punto, porque y también difícil de tener expuesta. Era nos seleccionaron en un premio de Petrobras con esta obra, y después vino un curador de un museo de Castilla y León de España y la compraron a la obra, o sea que está preservada en el Museo de España. Bueno, yo quería agregar una cosa que creo que podría ser, pero antes quiero saber si alguien quiere preguntar algo, aportar algo, dar alguna opinión. ¿Seguro? Bueno. Yo quiero comentar que esa obra le habíamos hecho una puerta por la parte de abajo para poder cambiarle las baterías al tren y volver a encarrilarlo cada vez que se salía, que era bastante seguido. Y había que meterse por abajo gateando y meter la cabeza dentro de la obra. Y la verdad que eso era una experiencia increíble y mucha gente terminó viendo la obra de esa manera, que era un poco performática. Había como que gatear abajo de una mesa y asomar la cabeza, y uno asomaba la cabeza dentro de un diorama, que era el centro, y la verdad que estaba buenísimo y era algo que nunca pensamos hacer nosotros, como que surgió por las necesidades técnicas que la misma obra fue pidiendo. Y eso no le pasa más a la obra, porque en España el sistema que eligieron para mostrarla fue que en vez del tren ande y tenga todos esos problemas todo el tiempo y todo el tiempo alguien vaya a meter la cabeza ahí, pusieron una grabación, grabaron un par de vueltas y pusieron una grabación y el tren no anda. Pero se ve un video. Entonces la obra que ven realmente, si bien es el mismo objeto... Es la posverdad, ¿no? Exacto. Eso me parece muy interesante porque es el mismo objeto, están todos los mismos elementos, sin embargo la obra que se ve es totalmente distinta, porque uno lo que ve es una grabación, cuando lo que nosotros habíamos concebido era algo que estaba vivo y que era todo el tiempo diferente. Porque además esa cámara era una cámara inalámbrica que metía ruido porque transmitía por FM, no había dos vueltas iguales, el tren cambiaba de velocidad, se trababa, a veces se torcía un poco. Y todo eso se perdió porque la museología necesita que la obra sea algo estable y que lleve el mínimo mantenimiento posible. Eso es como un aprendizaje que hicimos y que nos dimos cuenta que es un tipo de obra que no podemos encargar a otro que muestre, ¿no? Es como una obra que no es la misma obra. Si uno va al MUSAC, a Castilla y León, ve algo muy parecido, pero que es otra cosa, es como un recuerdo. Nada. Bueno, yo quería... dale. No, un pequeño... Que también algo que fuimos aprendiendo, creo, o cambiando a lo largo de nuestro desarrollo fue que al principio realmente técnicamente nos complicábamos muchísimo. Creo que era una de las cosas que más nos gustaba, era complicarnos la vida y construirnos problemas.
ahora, o sea, o las obras más cercanas son mucho más simples y no buscamos morirnos en la producción. Y esta misma obra la construimos en el taller de la Beca Cuitca también. Y era gigante, era una mesa que era, no sé qué tamaño tenía, pero no pasaba por la puerta, no pasaba. Tuvimos que serruchar unas rejas para sacarnos por la ventana. Y bueno, ahora simplificamos un poquito el tipo de trabajo que hacemos. Y si bien es súper lindo ese tipo de complicaciones y esas cosas que nos encontrábamos, también está bueno un poco de simplicidad. Ahora también tenemos un poco más de recursos para poder no hacer todas estas. No sé, en la última muestra que hicimos en el Centro Cultural Recoleta había luces robóticas y proyecciones y todo, y ya todo se disparaba automático, ya estaba todo programado. O sea, en un punto era bastante más compleja que esta, pero bueno, las herramientas que tenemos hoy en día son mucho más avanzadas, y entonces nos permiten a nosotros poder seguir haciendo cosas complejas, pero con otras herramientas que ya están como más fabricadas, por así decirlo. Esta es la muestra del Recoleta que hicimos el año pasado, ¿no? O el anteaño pasado, el 2017. Y también era un recorrido con luces, eran obras, unas esculturas en madera y pinturas y impresiones digitales, y la particularidad que tenía es que la iluminación de la muestra todo el tiempo cambiaba, o sea que las luces iban moviéndose solas de una obra a la otra, y esto generaba como una especie de un recorrido como el del tren, como si nosotros estuviéramos adentro del tren, pero mucho más grande, ¿no? Ahí como una referencia a esa obra también. Sí, creo que hay un video de esto. El video de Recoleta está bueno porque ahí se ve cómo se mueven las luces. Creo que está por ahí. Creo que sí. Entonces, en esta obra de Recoleta tuvimos como la posibilidad de hacer... No, justo ese no es. Pero bueno, ahí se ve un poco también de los videos también. ¿Ese es? Sí, ese es. Tenía sonido, claro, había sonido también, pero bueno, esta vez ya trabajábamos con unas mini computadoras, no sé si las conocen, que se llaman Raspberry, que son como mini computadoras que se pueden programar para que disparen sonido y disparen video, y que nosotros puedan ser independientes realmente las obras, y esas obras estuvieron funcionando meses solas, que solo había que ir y subir una térmica y ya todo funcionaba. Pero bueno, nos llevó como 10 años llegar a esto. Bueno, yo mientras vemos el video que justo es una muestra en la que yo no participé porque estaba de viaje, así que aprovecho para hablar de otra cosa. No, quisiera, hay una parte que no nos detuvimos y que me parece que quizás si yo ahora la menciono podemos profundizar entre todos un poco, pero porque estuvimos hablando mucho de la técnica, podemos volver a la muestra ahora, pero mucho de la resolución técnica, pero ese es un aspecto, el de trabajar en colectivo y de cómo resolver las cosas en técnica. Pero después está lo otro, que es el contenido, las ideas, los conceptos, y quizás también se puede decir y destacar que la manera en que nosotros, o por lo menos una de las maneras que yo puedo pensarlo, es como una especie de microsociedad, porque también al dejar que las cosas ya están viendo, ¿no? Cómo estamos realizando esta charla, más o menos esta es una forma en la que también trabajamos, y cómo las cosas se van superponiendo y se van haciendo capas, como puede ser el folclore, ¿sí? Narrado, o las ideas que tienen que ver con mitologías y la... ¿Cómo se dice? Cuando... sí, no, pero digo, cuando algo se transmite... Una transmisión oral, pero con todo el error que conlleva, y cómo cada uno de nosotros, como una especie de ente en esta microsociedad, va aportando hacia esas imágenes y hacia esas... Porque además, lo que tenemos es que tenemos nosotros en común es muchísimo background que tiene que ver con la ciencia ficción, con el cine, con la animación, la gráfica, las historietas,
la música, el punk, no sé, el cyberpunk, bueno, así se llama la charla. Y todo eso es como meterlo adentro de esto y como tecnofolclorizarlo y llevarlo a un estadio en que no tener un control, sino como ir aprendiendo esta especie de cultura, no sé, compartida, una cosa así. Sí, es una de los... a veces es un pro y a veces es un contra. Una de las situaciones que tenemos es que constantemente estamos como hablando todos a la vez y en desacuerdo y haciendo las cosas igual. No esperamos, no tenemos un orden democrático para trabajar ni un sistema organizado, sino que en un momento teníamos una regla que era: si hay 3, alcanza para tomar las decisiones. Y en otro momento la cambiamos por el que está, decide. No esperamos a nadie. Entonces, si estamos montando esto va acá, esperemos a que llegue no sé quién. No, el que está, decide. Fue mucho más práctica el que está decidiendo. Y nos resultó muy claramente bien. Y lo aplico en la vida diaria eso, porque es algo muy útil. Hay que resolver, no hay que esperar que alguien decida ni que otro opine. El que está decide, si alguien llega y opine, mejor. Pero el que está se hace cargo. Y una de estas cuestiones que surgieron también es que en ese imaginario del que hablaba Mariano, empezamos a tener como una cuestión fuerte de endogamia, en el cual empezamos como a hacernos chistes entre nosotros y las obras se fueron volviendo un poco crípticas en un momento. Y hicimos una autocrítica con eso porque en un momento nos dimos cuenta que éramos los únicos que entendían la gracia de la obra y todo el mundo venía y decía: oh, qué raro esto, ¿qué será? Y se iba. Y empezó a no gustarnos eso. Nos empezamos a dar cuenta que era como que nos hablábamos a nosotros mismos y que no era la intención. Y optamos por tener un poco más en cuenta el punto de vista del observador y de la mirada externa y tratar de dialogar con eso. Y nosotros tratar siempre de simplificar nuestro proceso de trabajo, ¿no? Como ya tendemos a la complejidad y ya tendemos a superponer miles de capas y agregar miles de detalles con referencia al Neuromante y a tal película y a no sé qué, un juego, dijimos, bueno, cortemos un poco con eso, que ya ocurre naturalmente y no necesitamos cultivarlo, y hagamos un camino de síntesis, ¿no? Recortemos, tachemos. A partir de ahí hicimos una muestra de pintura, que nuestra propuesta fue pintura colectiva. Y la idea era, después habíamos tenido todo este proceso muy tecnologizado, habíamos hecho una muestra, en ese momento estábamos en Galería Abate, y habíamos hecho una muestra que eran objetos, que con motores, luces, video, un tráiler hecho en 3D, era todo muy, muy high-tech, ¿no? Y en la muestra siguiente, en la misma galería, dijimos, hagamos una muestra de pinturas. ¿Cómo hacemos una muestra de pintura siendo un colectivo? Inventamos un sistema en el cual empezábamos varias pinturas a la vez y uno se ponía a trabajar, y en el momento en que encontraba algún tipo de traba, cualquier tipo de cosa que lo detuviera, se la pasaba al siguiente. Y el que estaba al lado le pasaba lo que tenía al otro. Entonces las pinturas iban girando en las manos de todos y había un momento muy, muy tenso que era cuando había algo que no te gustaba, lo tapabas. Y no sabías si el otro lo quería dejar o no. Entonces había como un sistema de edición anárquico que si bien fue bastante extraño en el momento porque nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo y no sabíamos bien, si estaba mal, si nos gustaba o no, al final nos dio un resultado que nos gustaba mucho. Y otra cosa que hicimos en esa muestra fue trabajar los marcos como parte del objeto y que se vuelvan parte de la pintura. Esto es de otra muestra, pero es lo mismo, está hecho con el mismo sistema. Esta es otra muestra, pero usamos también la misma técnica. Pictocroma se llama la carpeta. Pero tenemos pintura. Bueno, igual estas pinturas están hechas así también. Están hechas con ese sistema. Esta muestra entera está hecha con ese sistema, que después lo adoptamos a ese sistema y al día de hoy sigue siendo como una técnica a la que recurrimos. En esta muestra, esa técnica que habíamos empezado como usando la pintura nada más, la llevamos a técnicas digitales y a dibujo digital y a modelado 3D. Y bueno, que en realidad es lo mismo que veníamos haciendo con objetos y con cosas, pero
a un nivel de capas. Bueno, ese era un Muppet. ¿Quieres hablar del Muppet? Y se había transferido su conciencia a una computadora. Sí, era sobre el transhumanismo, pero Sí, era el transmapetismo, pero Sí. no conocíamos el término, se nos ocurrió por nuestra cuenta. Entonces era como un fantasma, pero ¿qué? No tenemos foto de eso. Ah, sí, acá está. Acá está. Era todo un sistema en el que Ahí está el espíritu del Muppet. está el Muppet muerto y acá había una proyección que estaba ahí y hablaba sobre un texto que habíamos hecho y esta era una computadora hermosa que habíamos conseguido. No se notaba tanto este sistema, pero es muy difícil de registrar. Pero uno veía eso, ahí está el Muppet muerto y el otro que hablaba acá y hablaba sobre eso, un poco Era un holograma que deliraba. Sí, sobre el sistema. Deliraba sobre todo. Sistema del arte, la cultura popular, no sé. Estaba de enojado todo. también. Estaba muy como enojado. Muy enojado. Está bien el Muppet ahora, está en una bolsa. Prometimos que no íbamos a hacer chistes hoy. Sí, lo sentimos mucho, pero ya vamos. Va bastante bien, sí. Si esto no cuenta como un chiste, y esto tampoco. Muy bien. ¿Qué dicen? Vamos a machetearnos un poco. A ver, vieron que estamos siguiendo un orden. Bueno, cuenten algo, pregunten, digan algo. Claro. Así es, sí, ¿lo tenemos eso? Sí, acá está. Sí, mirá, tenemos carpeta. Sí, eso es algo que también fuimos haciendo bastante a lo largo de toda del tiempo que trabajamos, que es reciclaje. Hay muchas obras que las hicimos hace miles de años y al principio que empezamos a trabajar y las tomamos hace muy poco tiempo de vuelta y este es un ejemplo. Pero no preguntó nada, solo la mencionó. Bueno. Y si empezamos Sí. a hablar. Ah, ¿ibas a hacer una pregunta? Bueno, en esta No sé qué me a diferencia de la mesa, en esta obra había casi todos los objetos que estaban también siendo tomados por este tren con la cámara también, pero eran objetos impresos en 3D, varias de las obras, de las últimas obras, y tenían ya, como teníamos la herramienta de la impresora 3D, empezamos a tener como un poco más de libertad también para crear objetos y para hacer cosas con otra lógica, ¿no? Teníamos una herramienta que nos permitía hacer cosas que en otros momentos no hubiéramos podido, ni por tiempo, ni por una situación material, ¿no? Como ahí hay una de las pinturas de las que no encontrábamos fotos. Estuvo ahí en la sala de los genios de la pintura geométrica en el Museo de Arte Moderno. No, el Museo de Arte Moderno no, el Museo de Bellas Artes, perdón. El Museo de Bellas Artes. Todas esas pinturas son parte de todo ese trabajo en donde nosotros hacíamos referencia a otras obras nuestras. O sea, hubo un montón de obras y un montón de pinturas y esculturas que hacían referencia a obras anteriores nuestras. No sé, creo que alguna gente entendía eso y alguna gente que había visto nuestras obras anteriores podía ver esas referencias un poco más directas. Sí, esta es como la etapa en la que, lo que decía Maxi hace un rato, que intentábamos como salir un poco de la autorreferencia o de lo críptico, digamos. Y eso se ve como muy directamente en el tema de que la mesa, o sea, el sistema que es igual al de la mesa que en la obra que estaba expuesta en Arteba, estaba tapada, acá se ve destapada. Me acabo de dar cuenta de eso. Sí. ¿Lo habíamos pensado? Ah.
Obvio. Claro. Podía- Claro, el video estaba proyectado y entonces si te ponías en el ángulo justo podías aparecer en la proyección. Como un poco poder, para nosotros también fue como mostrar un poco el secreto de la otra obra, ponerlo al aire libre y poder como También que la porque disfruten otra gente. Claro, en ese momento otra vez pasó algo de eso que habíamos empezado a hacer hace mucho tiempo atrás, en que usar las herramientas de una manera que no se usan en general. Nos dijeron, bueno, tenemos unos monitores y entonces nosotros lo que hicimos fue usar los monitores para iluminar, como ponerlos aplastados contra la mesa y no estaban proyectando. Sí, se veían, sí. Esto acá. Y entonces acá había toda una animación. Y entonces cuando pasaba el tren, Claro, pues pasaba por ahí, agarraba la animación en diferentes instancias y volvía a hacer... Sí, entonces en el video había como un cielo que se iba modificando, que era el video la animación esta. En muchas de las obras también hay animaciones. En general, Mate y Max y Mariano están laburando con... Después, si tenemos tiempo, vamos a mostrar un poco de lo que estamos haciendo cada uno ahora, porque de todas estas cosas, cada uno de alguna manera fue como haciendo una especialización en algún punto y empezamos a hacer como trabajos individuales que no eran Oligatea, pero nosotros tenemos una manera de trabajar que ya en el momento en el que nos ponemos a hacer una obra tenemos todo el bagaje y tenemos toda la información de lo que fue Oligatea todos estos años, y entonces es muy, muy fácil y muy común que en obras individuales de cada uno aparezcan cosas que son oligateas, ¿no? Entonces siempre tenemos nosotros como el chiste entre nosotros que vemos obras de otros y dice, te está saliendo muy oligatea todo esto, porque claro, nosotros empezamos a tener como en consideración todas estas cosas que pasaron con Oligatea, pero de una manera no demasiado racional. Y también una de las cosas interesantes es que nosotros adquirimos el conocimiento de otros. O sea, esto también no pasa mucho en otras circunstancias, en donde uno piensa un poco como si pensara de la otra persona. O sea, tenemos como, yo no tengo solo como el imaginario mío, sino que tengo tampoco instalado el imaginario de ellos también. Entonces hay una parte de nuestro trabajo que se enriqueció mucho con todo eso, el trabajo colaborativo. En un momento alguien, no sé si fuimos nosotros o alguien que escribió sobre nuestro trabajo, habló de la intermultimedialidad, una palabra rarísima, pero para nombrar ese tipo de cosas que pasaban en el trabajo colectivo, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Algo de Maxi? Vamos a ver un poco de obras de Maxi. No, quiere bajar un VLC nuevo. ¿Qué es esto? No. Ups. Ahí va. Ahí va. Este es un video de una muestra que hicimos el año pasado con Mateo, porque muchas veces hacemos colaboraciones parciales de Oligatea, ¿no? Colaboramos en dúos o en es toda una cosa muy endogámica. Hicimos una muestra que en este caso eran obras separadas, pero en un mismo espacio. No se ve, buenísimo. Pero eso sí, no era negra. Me parece que está un poco en alta para esa compu. Pone otro, si no. Pone infofobia. Infofobia. No, ninguno es 4K. Ah, no. Vamos a ver otros videos también. A ver. Bueno, igual les cuento. Hicimos una muestra juntos en Espacio Pla y nos planteamos que los videos convivieran en la misma sala y fueran videos diferentes, pero que el sonido iba a convivir. Entonces hicimos como 2 videos que lupeaban, pero que compartían la banda de sonora. Hicimos las 2 bandas sonoras pensando en una especie de composición
impresionista, ¿no? Donde esos loops tenían que poder coincidir y un poco nos repartimos las frecuencias que íbamos a usar cada uno para que... Entonces lo que pasaba es que esa banda sonora era todo el tiempo distinta. Eran dos loops bastante largos que se desfasaban, pero que siempre coincidían y quedaban como si fuera una sola banda de sonido. Y este otro video que estamos viendo, que no se escucha el sonido, es un trabajo que hice en el Museo de Arquitectura, que es también un trabajo de animación. Nosotros trabajamos profesionalmente en el campo de animación muchas veces, animación 3D. Y este es un video que participó en una muestra que trataba sobre el nuevo panóptico de los sistemas informáticos y de los medios de comunicación. Y lo llamé infofobia, que es un término que tomé de un autor que se llama Robert Anton Wilson y que habla de el problema de la saturación de información, ¿no? En esta, como hablábamos hoy de lo de la posverdad, ese momento en el que la cantidad de información que manejamos es tanta que nos desorienta y ya no sabemos qué es real, qué es una ficción, qué es una construcción momentánea, qué es alguna verdad constante. Entonces lo que hice para este video fue tomar la estructura de los noticieros, la estructura del prompt abajo que pasa el texto, el presentador, la pantalla atrás, ¿no? Tomar todas esas estructuras, pero construir a partir de eso modelos cyborgs. Porque un libro que estaba leyendo en ese momento de Amber Case, que es una antropóloga cyborg que investiga las interacciones humano-tecnología, planteaba el concepto de que ya todos somos cyborgs. Todo el mundo lleva una extensión de su cerebro en el bolsillo, es un celular, nadie más se acuerda un número de teléfono, todos usamos fotos para acordarnos las cosas que no podemos retener. Entonces esa extensión tecnológica del cuerpo nos transforma en cyborgs de muy baja calidad, digamos. Cyborgs ella dice low-tech cyborgs, cyborgs de tecnología baja. Y todos los textos que aparecen en ese video hablan un poco de esa problemática, ¿no? Son citas a textos que plantean cuestiones como esa, ¿no? Hay uno que dice que las nanotecnologías, las habilidades nanotecnológicas son una... se perdió. Plantean una diferencia entre... Sí, volvió atrás un poquito, porque quiero ver esa cita, que es justo la cita final. Ahí dice... Ahí. Pausa la pasola. Cuando dice... Hay una... Me quedó tapado. Una clara diferencia entre las drogas y las máquinas, ¿no? Como que habla de cómo la modificación de la percepción por el uso de máquinas es equivalente al uso de químicos, porque cambia la química cerebral también. Una de las cosas de la que habla este libro es de que el uso de celulares, computadoras, laptops, ya se viene investigando desde los 90s, modifica el lenguaje. No solo modifica las palabras que usamos, que sería lo más obvio, sino que modifica la manera en que pensamos las palabras y la manera en que las ordenamos y la manera en la que las buscamos en nuestra memoria. A veces para bien, a veces para mal. A veces nos da una habilidad extra y a veces nos crea un problema como dislexia o problemas de memoria o problemas de atención. Y bueno, esa es una de las barreras que nos estarían transformando en cyborgs, ¿no? Porque también eso va acompañado del uso de químicos para usar esas máquinas. Entonces un poco lo que plantea es que en este volvernos cyborgs estamos como transformando nuestros cuerpos a partir de la tecnología, a veces un poco involuntariamente, y eso nos convierte como en un punto de partida, algo que no sabemos qué va a ser. Ese no anda porque está en demasiada calidad. Lo podés poner de YouTube a ese si querés. Si no, mostrar este también. Este es otro video que se llama Satélite. A los alumnos que estuvieron en la clase lo vieron ya un poco. Y es un video que mostré también en Espacio Pla. Es un poco más simple en el planteo. Simplemente son morfologías de objetos que flotan y
a veces se encuentran, a veces chocan, a veces pasan uno al lado del otro y se van modificando. Está hecho en un programa de 3D open source que se llama Blender, que me gusta mucho usar y del cual soy un poco promotor. A ellos no les gusta, ellos prefieren las opciones comerciales porque es un poco difícil la interfase. Podemos verlo un poquito. En este caso, en algunas partes yo representaba como superficies de esos satélites y lo que hacía era generarlas a partir de imágenes planas, ¿no? Esto es una imagen vectorial que está extrudada para generar una geometría 3D. Explica que es una imagen una imagen de vectores y no, una imagen plana que vos haces corpórea con un programa. Sí, eso, está extrudada. Extrudado quiere decir que un plano gana un volumen elevándose, ¿no? Como esta mesa, si esta mesa fuera un plano en el piso y yo la elevo y genera esta pared aquí. También haces la música. También la música está generada. Sí, el sonido. Todo este video es un video bastante ambiental en el concepto porque como estaba en una muestra y estaba lupeado todo el tiempo, era también la banda de sonido con la cual se veían las otras obras. Entonces tiene un poco la idea de generar un ambiente para esa muestra. Esto también está generado con un proceso parecido. Es una geometría, es una esfera que está pasada por un proceso que la vuelve bloques, se llamarían voxels, ¿no? Que son unidades de volumen cúbicas. Y esto también con otro método. En este caso es una espiral extrudado. Esta muestra intentaba más que nada, en vez no generar una visión sobre objetos específicos, sino generar un ambiente en el cual la persona se encontrara consigo misma. No ocurría ningún tipo de evento específico, ¿no? Todo el tiempo los objetos iban girando, iban trasladándose. Había otra pieza que estaba como en el centro de la muestra, en el cual uno podía meter la cabeza y estaba todo a oscuras y había un sonido que se llaman ondas binaurales que generaba como un estado de relajación. Entonces mi idea era que pasaran por esa instancia y después vieran el resto de la muestra. Puedes poner los dibujos o algo así. Esto es un dibujo de la última muestra, ahí en Espacio Pla, curada por Evelyn Márquez, que está por ahí. Esto es un objeto que proyecta en la pared. Esto es un GIF que pasa muy lento. Este también. Demasiado lento. Esta obra, los chicos que estuvieron en la clase la van a reconocer. Es una cita a Nanjun Paik y a su obra del Buda que mira la televisión. En este caso es un extraterrestre que mira un monitor. Puede ser un Buda extraterrestre. Esto es parte de Infofobia también. Y esto es parte de un proyecto que tenemos
un proyecto más nuevo que tenemos paralelo a Oligatega, que se llama LIDAT, que fue una muestra que hicimos en 2017, el anterior, la manito. Una muestra que hicimos en laboratorio, un lugar que queda arriba de Festival, que es un bar, es una sala, y es un proyecto de arte y tecnología, pero a diferencia de Oligatega, que es un proyecto como autoral y que produce instalaciones, muestras y demás, LIDAT es más como una red de gente que trabaja... Un laboratorio. Un laboratorio, pero descentrado para trabajar con investigación en arte y tecnología, ¿no? Como desarrollando proyectos experimentales o no demasiado formales de arte y tecnología, ¿no? Es un espacio de investigación que después puede venir una muestra o puede venir una instancia de exposición, pero lo concebimos más como un espacio de elaboración del trabajo. Claro, es un poco ponerle un nombre a las prácticas que tenemos nosotros. Compartimos taller hace mucho, pero ahora con Maxi compartimos un taller con otros artistas. Y entonces es un poco darle una entidad a esos procesos que pasan en nuestro trabajo, en todos los días, ¿no? Podemos desde prestar servicios a otras instituciones o a particulares, como un LIDAT es Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Arte y Tecnología. La verdad es que nosotros empezamos a hacerlo espontáneamente y en un momento pensamos que esto podía tener un nombre y empezamos a hacer como una construcción un poquito más formal de todo eso. Bueno, pongan mis cosas. Bueno, esta es una obra que mostré en Recoleta hace un tiempo. Dale. Y tiene un poco de impresión 3D y es un poco una escultura que habla de mi trabajo, que viene un poco desde el dibujo y la pintura, desde el plano, y se empieza a materializar. Yo me considero una persona que está como en ese límite entre el plano y el volumen, y entonces esta era una obra que estaba como materializando esa idea, ¿no? Desprendiéndose, es justamente esto, ¿no? Es un marco, un frame, y se desprende un volumen de la obra. Ahora estoy trabajando con... Ahora uno de los últimos trabajos es este. Sí, estoy trabajando con un objeto que construí yo, que es un robot, es un brazo robótico. Tengo un video, ahí abajo hay unos videos. ¿Cualquiera de esos? ¿Cuál? Cualquiera. Ese. Es un brazo robótico que está programado, que trabaja en conjunto con una base giratoria. Y entonces en la punta de esto hay lápices, viromes, marcadores, tinta, pinceles. Y entonces estoy se llama asistente esta obra. Es como un asistente robótico que tengo que no se cansa nunca y que yo intervengo acá. En el video no se ve mi intervención, hay otro videito más donde se ve cómo yo trabajo con eso, creo que es ese. A ver. No sé qué es ese videito, no se ve. Donde se ve cuál es mi interacción con ese trabajo. Entonces como mi idea es un poco trabajar en colaboración con este robot. A ver, ¿se ve? Ahí está. No, este es un paneo chiquitito. No sé. No, ese es otro. No, ese no me pongo así. No es de la misma. No, ese es otra cosa. No, ahora después busco en Vimeo, hay uno donde se ve un poquito mejor. El resultado de estas interacciones con el robot son estos dibujos que son bastante abstractos, geometrías. Estoy en una etapa de experimentación con todo esto. Hay un proceso bastante largo. Todavía me falta, creo que para terminar de cerrar una idea y para hacer una muestra de todo esto falta como un año todavía. Esos objetos también son de otra muestra que se llama Reflectica, en una galería que se llama Pasto. Y son unos objetos construidos con vidrios. Son unos vidrios estereoscópicos que corté y desarmé y volví a articular de otra forma. Y después el objeto... A ver si volvés ahí. No, ese no. Estos objetos están hechos de madera. Hay una foto donde se ve un poco mejor.
¿No? Para atrás. Ese es un objeto tiene madera y plástico. El plástico es un polarizador de luz. Lo que sucede con el polarizador de luz es que hace que la luz se modifique en su trayectoria. O sea, la luz viaja en forma recta y cuando choca con el polarizador se divide y entonces uno ve puede ver distintas posiciones de la luz, pero ubicado en un mismo lugar. Un poco, esta obra habla de varios procesos que tienen que ver con esta idea de la materia y la luz que se puede interpretar de distintas maneras, ¿no? Como un poco una persona puede ver dos instancias de un mismo reflejo en un mismo plano. Me interesa bastante la idea de poder ver distintas modulaciones de la luz, y estos objetos son un poco el reflejo de esto. Esta obra se ve muy poquito acá, ahora después voy a buscar una. Bueno, ahí se ve con la luz prendida, pero en general se muestra. Ahí está con la luz prendida, ¿no? Pero es una instalación que es un domo geodésico, y entonces uno se pone un casco para poder ver esas líneas, esas pequeñas luces que están en la otra foto, se ven. Vamos a ponerlo. Se va a usar. Sí, ponelo en el domo. Esa, sí. Bueno, uno uno entra en este domo y puede ver una serie de luces que ahí no están, porque es una foto que es previa. Y entonces uno puede tener un recorrido viendo luces que se polarizan y se convierten en haces de luz. En realidad los haces esos no están, entonces uno tiene una especie de realidad virtual pero analógica, con un proceso óptico. Claro, es un espacio donde se ven objetos de luz, pero en realidad esos objetos de luz son solo puntos, y el polarizador que uno tiene en el casco hace que uno entre una especie de espacio. Ahora después voy a buscar si hay tiempo voy a buscar un videíto donde se ve un poquito mejor eso. No sé, me parecería que podemos seguir más con Oligatega, viendo algunas cosas. Dale. Bueno, yo. Bueno. ¿Dónde estoy? Acá. Ay, no, falta. No, había una foto más. Bueno, no importa. Yo estoy investigando y trabajando con realidad virtual, en la que había copiado unas cosas más que por ahí estaban ahí en mi disco, pero sí, no importa, ahora muestro el video. Pero en los últimos años estuve trabajando con realidad virtual y con impresión 3D. Al principio los trabajos de realidad virtual los hice como instalaciones y como para que el público accediera a unas instalaciones donde finalizaba con los aparatos puestos y con una transformación del espacio. Y por otro lado también ya venía trabajando con impresión 3D y esas piezas las estaba modelando siempre en la computadora para poder después imprimirlas. Y en el último año y medio lo que estoy haciendo es una conjunción de esos dos procesos. Dejé de trabajar en realidad virtual como soporte para mostrarlo, para que el público viera el trabajo final ahí, y empecé a usarlo como una herramienta. Entonces ahora lo que estoy haciendo es modelar en realidad virtual y imprimiendo en 3D. Tengo un video que es mucho mejor verlo que explicarlo, que más o menos se ve cómo es el proceso. En ese momento yo lo que estoy viendo es la escultura en el aire. También estoy bastante interesado en ser un poco primitivo. Si bien utilizo
como tecnologías de vanguardia y siempre estoy como tratando de tener los últimos aparatos, primero por fetiche y segundo para obtener resultados. Me encuentro con que bastante del proceso lo siento bastante primitivo, muy primitivo. Y busco en las formas o sea, estoy pensando todo el tiempo en lecturas sobre ciencia, biología, neodarwinismo, y me siento bastante, ¿cómo decirlo? Si bien estoy utilizando tecnología, creo que estoy haciendo cosas muy primitivas y me gustaría que sean algo que trascienda el soporte, que perdure en el tiempo y que pueda ser una obra que funcione para alguien dentro de 200 años, o claro que no es posible, pero en mi imaginación sí, que funcione para alguien de hace, no sé, 500 años. Entonces una de las primeras cosas que hice en impresión 3D fue bajarme la Venus de Willendorf de un museo que la había escaneado e imprimirla, porque siento que en realidad es como esto, una carrera medio en el mismo lugar. Que sigue siendo, o sea, sí, los primeros seres humanos que empezaron a hacer este tipo de cosas que hacemos, todos nosotros, al fin y al cabo tienen como las mismas preguntas y las mismas, o sea, los mismos misterios. El tema son preguntas que, bueno, nada, dichas así parecen medio ridículas, pero el tema de la muerte, el misterio, el universo, la existencia, las estrellas y todo eso. Y les muestro otra de las últimas que hice. Esta es una escultura impresa en 3D y también les puedo contar... Ay, esperen, ahí está. Y esta es una muestra que me convocó el curador era Lux Lindner en el CCK y era una muestra sobre violencia, se llamaba el título. Entonces, la propuesta de Lux era tratar ya, o sea, con ese título y la idea general de curaduría de la muestra era sobre violencias, y Lux quería acotarlo a violencias de las más cercanas en el tiempo, las más novedosas, las que podamos decir que son más de nuestro tiempo. Y yo propuse esta pieza, que es una de las cosas que me parecían muy violentas, es como una violencia de nuestro tiempo, es sobre todo en las redes sociales, el tema de difusión de algunas ideas bastante perjudiciales a mi entender, que tienen que ver con, o sea, en principio lo primero que vi y lo primero que se me ocurrió fue esa gente que comparte cosas como curarse el cáncer con bicarbonato y cosas por el estilo, y lo cual me parece extremadamente violento para la gente que está enferma, ¿no? Porque por lo general el que postea esas cosas no tiene ni a nadie enfermo, simplemente les parece que con esas ideas van a... Bueno, y a partir de ahí salió este personaje que encarna absolutamente todas esas cosas que me parecen violentas, como por ejemplo él ahora no se ve, pero está arriba de un mapa de la Tierra plana, y es como un iluminado que está ahí flotando, tiene bicarbonato en una mano, tiene unas vacunas rotas en el otro porque es una antivacuna. Es como un simbolismo súper explícito, pero a la vez la gente lo ve y tengo que explicarlo porque en realidad no es tan explícito, parece, o la gente se confunde, piensa que la jeringa es la droga y el bicarbonato más droga. Pero el problema ahí, el error no es la gente, lo cometí yo. Sí. Como bueno ligatega. Bueno, estos son los chemtrails, ¿no? Y el personaje se llama El Palto. Pero, como soy tan críptico, no traje una foto del otro lado, porque del otro lado le sale un policía antidisturbios. Porque me parece que está bastante ligado este tipo de pensamientos a ciertos sectores de poder que están vinculados no sé, a la violencia y no sé, a la represión. Y bueno, nada, qué sé yo, mi pequeño aporte, pero bueno, es todo, gracias. Hola. Yo, como un poco
como hablábamos antes, de que tomamos cosas de Ligatega y las seguimos explorando, trabajando con eso. A mí me gustó, en el momento que empezamos a trabajar con esta idea que comenté de hacer una película separada en fragmentos, separada en el espacio y en el tiempo, me interesó mucho esa idea y transformé una serie de videos que venía haciendo hace mucho tiempo, desde el año 2004 más o menos, que era una serie de obras de videoarte independientes, sueltas, digamos, en las que trabajaba con animación 3D y datamosh y glitch y toda una cosa muy rota. En un momento me di cuenta como que todas esas piezas... No, ahora... no toques. En ese momento me di cuenta como que todas esas piezas que las había trabajado como por separado se empezaban a unir. Y empezó a surgir como una idea de un largometraje, de una película, en el sentido tradicional, no en el sentido más abstracto que lo trabajábamos con Oligatega. Y entonces pensé, bueno, voy a hacer un largometraje. Y conseguir financiación para hacer una película es algo que es, por lo menos para mí, que soy malísimo con todo lo que es producción y subsidios y esas cosas, se transformó en una pesadilla porque, nada, muy difícil. Entonces... como opté por seguir trabajando en usar ese guión de esa película que ya tenía y seguir trabajando esas escenas y esas distintas escenarios y situaciones, trabajarlas por separado, como instalaciones o como pinturas o como esta otra opción que es una versión en vivo de esa película. Bueno, pongo un videito, lo vemos. Esto fue en Mutec el año pasado. Bueno, esto mismo lo hice hace poco acá mismo, así que estamos cerca. Y es como que remixo las distintas escenas que fui trabajando durante todo ese tiempo. Y construyo en el momento distintas versiones de esa misma película. Entonces es como que cualquier persona que va a ver este show mío se encuentra, es como si estuviera invitado a la sala de montaje de la película. Me gusta mucho esa idea. Además se puede bailar, que siempre está bueno bailar. Y es como un set audiovisual que tiene como distintas partes que pueden pasarse en un boliche a las 3 de la mañana o puede ser un set a las 7 de la tarde en una situación totalmente relajada de museo. Y me interesa eso también, como poder mostrar una misma obra en situaciones súper distintas. Y me interesa mucho también el estado en el que uno está por ahí a las 3 de la mañana en un boliche bailando y cómo puede percibir la misma información que sería muy distinta a cómo lo percibiría a las 7 de la tarde o a las 5 de la tarde. Son distintos estados de conciencia, evidentemente. Este proyecto se llama Esto, una grabación. Bueno, se desfasó un poco el audio.
se ve un poquito cortadito. Hace poco fuimos a Brasil a mostrar estos trabajos y ellos allá le dan un nombre que es cine desensamblado. No, Nos desarmado. pareció muy copado. Cine desarmado. Era. Desensamblado. Y bueno, esta es una de las maneras que tengo de mostrar esta película desensamblada o desarmada. Y otra manera es en instalaciones o en realidad virtual también. Y esta es una obra que se llama Devonian Geometry, que es en la que pensé un poco en el periodo que se llama Devónico, que es un periodo que sucedió hace 400 millones de años, en el momento en que las plantas empezaron a salir de los mares y empezaron a generarse los primeros bosques y transformaron la atmósfera de la Tierra. De manera que permitieron que exista la vida animal. Y pienso mucho en las plantas, en cómo piensan las plantas, en qué tipo de conciencia tienen las plantas. Un poco porque me interesa mucho cómo es nuestra conciencia y casi que la conciencia más distinta a la mía que me puedo imaginar es la de una planta o la de un insecto. Entonces me interesó trabajar este periodo cuando las plantas eran las que dominaban la Tierra, eran lo único que había fuera del mar. Y esta obra la hice en dos versiones, una que es en realidad virtual, que es esa que vimos recién, y esta otra. No, esta no. Que era una videoinstalación que la mostré en el Centro Cultural de Belgrado, en Serbia, que eran dos proyecciones. Acá se ve solamente una, pero con dos proyecciones vos veías para adelante y tenías esta vista, y veías para el costado y tenías una vista que se iba para atrás, digamos, no sé cómo explicarlo. Bueno, se generaba como una especie de espacio 360 que emulaba un poco una sensación de virtualidad. Que bueno, también trabaja la idea de ese periodo que un poco en realidad todos los periodos prehistóricos tan remotos me parecen muy increíbles. Pensar que no existía el ser humano y que no existía nuestro cerebro y nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de generar como la realidad, como modelo de realidad, que se nos hace muy difícil pensar que pueda haber sucedido eso, que exista otra manera de percibir el mundo que no sea la nuestra. Entonces me obsesiona mucho pensar ese mundo que se construía de una manera totalmente distinta. No, una existencia sin la conciencia, decís, pero sí es otro tipo de conciencia en realidad. Sin nuestra conciencia. Bueno, ese. Y Alfio me pide acá la del pantano, que fue parte de la muestra Sintetizar el pantano, que fue una muestra que hice en Espacio Pla. No está Celina, ¿no? No. Bueno, y que trabajaba una idea bastante parecida también. De la construcción, cómo construimos nuestro modelo de realidad y cómo... ¿Tenemos que ir terminando? Cómo me imagino el mundo como un pantano en el que hay muchísima información, y a partir de toda esa cantidad infinita de información nosotros elegimos pequeños puntos, porque no podemos asimilar toda la información que viene del mundo, y con eso construimos nuestro modelo de realidad. Y creemos, se nos hace muy difícil diferenciar
nuestro modelo de realidad de lo que es realmente la realidad. O sea, el mapa no es el territorio. Y bueno, en esta obra trabajé con un mismo video en dos versiones. Una versión que era esta animación 3D, esta simulación de este pantano, y por otro lado una versión procesada con errores de video, como estas dos versiones del mundo. El mundo como procesado por nosotros, entendido por nosotros para construir un modelo de realidad, y el mundo como es realmente ahí afuera, digamos, fuera de nuestras mentes. Bueno, ahora sí, podemos charlar un poco. Ahora sí, seguro tienen un montón de preguntas y cosas para decirnos, ¿no? ¿Quieren preguntarnos algo? Porque parece que vamos a ir cerrando y redondeando. Podemos hacer... Escucha. Chicos, ¿alguna pregunta? Una preguntita. Dele. No nos dejen acá de monólogos. No, es como mi idea, en principio es que sigue existiendo como idea, es un largometraje en el sentido tradicional, pero simultáneamente también es esta película desarmada, y que cada vez que vas a ver una obra mía es un fragmento de esa película. Como para que también incluso vos, me gusta la idea de que vos mismo puedas como hacer un montaje, al ver distintas escenas, hacer un montaje de esa película en tu cabeza. Lo que yo toco es la música y también, o sea, yo disparo las escenas que tengo prearmadas con distintos fragmentos. Uso Ableton Live y Resolume, que están conectados por MIDI y disparan distintas escenas, pero siempre es distinta en realidad, no es un... Exacto, sí, claro. Sí, se pueden ver en mi página Una Piedra Negra, pueden entrar y ver cosas de eso, distintos videos y de todo un poquito. ¿Alguien más? ¿Podríamos decir algo más? Sí. Bueno, ¿qué podemos concluir? ¿Hacia dónde vamos? Como ya terminamos los Oligatega de hacer todo lo que teníamos que hacer. Bueno, a mí me gustaría que hablemos un poco de lo que estamos haciendo acá. Bueno, habla. Cuente. Estamos dando una materia de arte y tecnología con una parte fuerte en video, que es algo que trabajamos mucho, y vamos a hacer un proyecto con los alumnos que va a ser una muestra al final del cuatrimestre, donde van a mostrar sus trabajos. Nosotros los vamos a estar asesorando y haciendo una especie de seguimiento de sus trabajos prácticos. Va a ser en este lugar la muestra, ¿no? En esta misma sala. Así que ya vayan pensando, ¿eh? En este edificio va a ser en esta sala, se puede usar el pasillo, la parte de adelante, vayan pensando en lugares o lo que quieran hacer. Y yo personalmente estoy muy entusiasmado con ese proyecto. Los chicos tienen los tiempos un poco ajustados, pero van a estar colaborando. Todos van a venir individualmente a mostrar su trabajo un poco más en la parte del hacer y a mostrar técnicas y formas de hacer las cosas que usamos. Y vamos a hacer un seguimiento de todos esos proyectos como para que al fin del cuatrimestre puedan tener una muestra interesante. Y me da mucha curiosidad ver qué va a pasar porque es la primera vez que lo hacemos. Si bien todos hemos trabajado como docentes, Alfio trabaja en el ministerio, ellos han dado clases en distintos lugares, nunca hicimos un proyecto en el que sea Oligatega el que está involucrado. Siempre lo más cercano que hicimos fue ir a una escuela secundaria o primaria, era primaria. A una primaria a dar una clase que lo hicimos con Canal Encuentro. Y fue re interesante y fue hace como 10 años. Pero esto, la verdad que a mí me entusiasma mucho y creo que pueden salir ideas nuevas que nosotros incorporemos también, ¿no? Sí, yo lo que pensaba con respecto a eso es, sé que igual no todos son alumnos, sé que hay algunos que sí,
Pero por un lado nosotros, por lo que pueden haber visto, entre todos juntamos bastante conocimiento de cómo hacer cosas. Uno sabe hacer una cosa, otro sabe hacer otra, otro sabe hacer otra. Y eso estamos como muy felices y contentos de poder comunicarlo, pero antes, y esto probablemente, no sé si vos ya lo hablaste en la clase o también lo diré y lo iremos diciendo, pero gente que sabe hacer esas cosas, hay un montón. Que lo que en realidad podemos brindar, además de que sabemos hacer todos estos, tocar los botoncitos y todo eso, quizás lo más valioso que tenemos para compartir es nuestra experiencia como trabajo en colectivo, y lo que pensamos a partir de eso, que digo, por supuesto que estamos también para transmitir eso, pero lo que nos hace más Específicos. específicos es nuestro trabajo en conjunto y en cómo crear proyectos, pensar en imágenes, bueno, de todo lo que estuvimos conversando. Así Y sobre todo que Oligatega tiene un uso no convencional de esas tecnologías muchas veces. Como que uno puede ir y hacer un curso de After Effects o hacer un curso de programación de LEDs o ese tipo de cosas, muy bien dado, y que todos esos contenidos están muy bien armados, pero nosotros siempre hemos hecho un uso alterado de esas técnicas y que de alguna manera estamos tratando de poder compartir ese conocimiento, ¿no? Como es una especie de filosofía de trabajo con la tecnología, más allá de una tecnología específica. Sí, y también algo interesante es que nosotros después cada uno se especializó en alguna de las cosas, y lo importante, y me parece que valioso, es el cruce de disciplinas, porque nosotros, si vas a aprender a alguien 3D o algo así, te enseña 3D, pero muy probablemente no te hable de la computación física, por ejemplo, de cómo hacer para que haya un sensor que active tal o cual cosa. Y nosotros tenemos bastante experiencia en todo ese tipo de cosas. Hemos hecho cosas bastante tiradas de los pelos en relación a la tecnología, como cosas que en general no se hacen, sobre todo porque los sistemas no están, todavía no existe algo como la domótica que contemple todas las herramientas tecnológicas que andan por ahí juntas. Entonces nosotros tuvimos varias experiencias y tuvimos como muchas posibilidades de hacer muchas cosas que hacen que estas distintas tecnologías confluyan en ciertos lugares. Y eso es algo que nosotros tenemos como bastante, lo hemos hecho bastante, y no es fácil encontrar eso y recursos en distintos lugares, ¿no? Es difícil que uno pueda encontrar a alguien que te diga cómo desde un video, por ejemplo, generar un sonido, o desde un sonido generar un video. Son cosas que en general las tiene que hacer alguien por primera vez. Nosotros tenemos ya bastante información juntada con todas esas experiencias. Esto es está bueno para terminar, un final con una recopilación de imágenes que es un futuro libro, o es Toponave. No, es Toponave. Esto es Toponave. Bueno, después podemos terminar con el Toponave. Esta es una muestra que hicimos en el Centro Cultural de España, en Buenos Aires, con otro grupo colectivo de artistas que se llama Provisorio Permanente, que en un momento compartíamos taller juntos y nos invitaron y hicimos hacer una muestra, ¿no? Y un megagrupo. Claro, hicimos entre todos, fusionamos, claro, un megagrupo, y entonces hicimos esta muestra en el CECEBA, que nos divertimos mucho haciéndola, porque juntamos un montón de Vamos cerrando. Sí. Vamos cerrando. No, podemos poner las imágenes del libro, esta que decía yo. ¿No? Bueno, no. Bueno, muchas gracias.